Moisés comenzó su vida envuelto en una paradoja. Era un niño hebreo, nacido bajo una sentencia de muerte. Pero fue salvado por el agua, rescatado de los brazos del Nilo. La princesa Bitia, la propia hija del faraón, lo encontró. Ella lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Creció en la riqueza de la corte egipcia. Aprendió la sabiduría de Egipto. Conoció su poder. Sus salones dorados y jardines llenos de sol eran su lugar de juegos. Pero una corriente secreta corría bajo el suelo brillante de su vida. Su verdadera herencia, un susurro. Su pueblo, los hebreos, sufría una esclavitud terrible más allá de los muros del palacio. Un día, la fachada de su vida privilegiada se rompió en 1000 pedazos. Se aventuró a salir del palacio, vio el sufrimiento de su gente, vio a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Una rabia repentina y caliente creció dentro de él. La justicia, pura y rápida, guió su mano. Derribó al egipcio de un golpe. Escondió el cuerpo en la arena. Este único acto de defensa apasionada lo cambió todo. Su mundo, construido con tanto cuidado, se vino abajo. El príncipe se convirtió en un hombre perseguido. El hecho fue descubierto. El faraón quería matarlo. Moisés, antes una figura de la corte real, ahora era un fugitivo. Su huida lo llevó hacia el este, al duro e implacable desierto del Sinaí. La tierra de Madián le ofreció un refugio difícil. Atrás quedaron los lujos de Egipto. Atrás quedó la falsedad. Aquí, bajo el inmenso cielo del desierto, encontró un tipo de vida diferente. Conoció a Jetro, un sacerdote de Madián. Encontró una esposa en Séfora, la hija de Jetro. Se convirtió en pastor, cuidando rebaños en la belleza solitaria de las montañas. Pasaron los años, incluso décadas. El fuego de su juventud se calmó, reemplazado por una calma y fuerza interior. Aprendió el lenguaje del silencio, el ritmo del desierto. Egipto, con su dolor y su grandeza, parecía un recuerdo lejano. Moisés, el príncipe adoptado, era ahora Moisés, el pastor tranquilo. Era un hombre formado por dos mundos: la corte sofisticada del faraón, la soledad dura del desierto. Estaba marcado por la pérdida, por el exilio. Pero este tiempo de calma no era un final. Era una preparación. Una mano divina guiaba suavemente su camino. El desierto no era un lugar para olvidar. Era un crisol, forjando un líder para una tarea más allá de lo imaginable. El destino aún no había dicho su última palabra para Moisés. Un llamado estaba naciendo. El día empezó como cualquier otro para Moisés, el pastor. Él guiaba el rebaño de Jetro por las llanuras secas. Buscaba pastos escasos cerca del monte de Dios, Horeb. El sol pegaba fuerte. El silencio del desierto era profundo. Entonces lo vio. Una imagen que no parecía de este mundo. Una zarza, algo común en esa tierra solitaria, estaba en llamas. Las llamas cubrían sus ramas, pero la zarza no se quemaba. El fuego ardía con una fuerza como de otro mundo, un fuego sagrado, un faro en medio de la soledad del desierto. Moisés sintió como que algo lo llamaba. Se desvió del camino para ver esa gran maravilla. ¿Por qué la zarza no se consumía? Cuando se acercó más, una voz lo llamó desde el centro de ese fuego tan fuerte. ¡Moisés! ¡Moisés! La voz era poderosa y retumbaba en el aire. Llenaba todo el lugar. Moisés se detuvo, casi sin poder respirar. «Aquí estoy», alcanzó a responder, sintiendo un miedo y un asombro grandísimos. La voz le ordenó: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada». El suelo normal del desierto, de repente, se volvió sagrado. Moisés se tapó la cara. Tenía miedo de mirar a Dios. El Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, estaba allí. Entonces, desde el corazón del fuego, se escuchó el anuncio de Dios. Dios habló del sufrimiento de su pueblo en Egipto. Él había visto su miseria. Había oído sus gritos de dolor por los látigos de los capataces.
conocía muy bien sus penas. El tiempo en que los maltrataban estaba por terminar. Dios anunció su plan. He bajado para rescatarlos del poder de los egipcios. Los sacaría de esa tierra, donde eran esclavos. Los llevaría a una tierra buena y grande, una tierra donde corren ríos de leche y miel, una tierra prometida. Y Moisés, el pastor que andaba huyendo, el hombre que había conocido tanto el palacio como el desierto, fue el escogido para esta tarea tan gigante. Así que ahora ve, le ordenó la voz. Te envío donde el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. La misión era gigantesca. Enfrentar al rey más poderoso del mundo, llevar a un pueblo de esclavos a la libertad. Era un destino que se mostró en un fuego que no se apagaba, una luz de Dios que atravesaba la oscuridad del maltrato. Moisés estaba en tierra sagrada, frente a un llamado que cambiaría la historia para siempre. Su vida y la vida de su pueblo nunca volverían a ser iguales. Moisés sintió el peso inmenso de la misión divina. Su primera respuesta no fue aceptarlo con valentía, sino una duda muy grande. ¿Quién soy yo?, tartamudeó, ¿para ir donde el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Se sentía poca cosa. Un hombre que había huido de Egipto lleno de miedo. Un hombre que pensaba que su pasado no lo dejaba cumplir un papel tan heroico. Hablaba despacio, se quejó. No tenía facilidad para hablar. ¿Cómo podría él, un simple pastor, presentarse ante el faraón tan poderoso? ¿Cómo podría convencer a un pueblo de esclavos tan oprimidos para que lo siguieran hacia un futuro desconocido? La respuesta de Dios fue directa y le dio calma. Yo estaré contigo, le prometió. Esa era la prueba más grande. La presencia de Dios mismo sería la fuerza de Moisés. Dios le dio señales para fortalecer la fe débil de Moisés. Su bastón de pastor, al tirarlo al suelo, se convirtió en una culebra que se retorcía. Cuando la agarró por la cola, volvió a ser un bastón. Su mano, al meterla en su manto, se volvió leprosa, blanca como la nieve. Cuando la volvió a meter y la sacó, estaba sana otra vez, como antes. Estas eran pruebas que podía ver del poder de Dios. Pero ni siquiera estas demostraciones tan poderosas calmaron del todo la gran duda que Moisés tenía. Aún así, Moisés le rogó a Dios: «Ay, Señor, por favor, envía a otra persona para hacerlo». Sentía que la carga era muy pesada, la responsabilidad demasiado grande. Quizás Dios se molestó un poco por tanta insistencia en no querer, pero también se vio su paciencia, su forma de entender lo débiles que somos los humanos. Él entendió la preocupación de Moisés por su forma de hablar. Le ofreció una solución. Aarón, el propio hermano de Moisés, el levita. Aarón sí sabía hablar bien. Él sería el vocero de Moisés. Él le diría el mensaje de Dios al faraón y a la gente. Así se formó una pareja para trabajar. Uno para recibir el mensaje y el otro para decirlo. Con esta ayuda de Dios, Moisés aceptó su misión, aunque todavía con dudas. El miedo al faraón seguía ahí. La duda de cómo lo recibirían los israelitas no se iba. El camino que tenía por delante estaba lleno de peligros, pero la orden de la zarza que ardía resonaba en su alma. La promesa de que Dios estaría con él era lo que le daba firmeza. Reunió a su esposa y a sus hijos. Emprendió el largo viaje de regreso a Egipto, de vuelta a la tierra donde nació, de vuelta al centro mismo de la opresión. Llevaba el bastón de Dios en su mano, una simple vara de madera, ahora un símbolo del poder de Dios y de la esperanza de ser libres. Moisés y Aarón regresaron a la tierra de Egipto. Se presentaron ante el poderoso faraón, gobernante de un vasto imperio. Su mensaje era sencillo, pero atrevido. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto. El faraón, un hombre que se creía un dios, no se conmovió, se burló. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel.
Su corazón era duro, su decisión inflexible. Así comenzó una lucha terrible, un choque entre la voluntad de un rey terco y el poder del Dios Todopoderoso. Las plagas cayeron sobre Egipto, una por una, cada una más terrible que la anterior. El Nilo, la sangre que daba vida a Egipto, se convirtió en sangre. Las ranas salieron en manada del río, invadiendo todas las casas. Mosquitos, luego enjambres de moscas, atormentaron a los egipcios. El ganado murió por enfermedades. Úlceras dolorosas atacaron a hombres y animales. Cayó un granizo con una furia nunca antes vista, destruyendo cosechas y destrozando edificios. Las langostas devoraron todo lo que el granizo había dejado. Una oscuridad espesa cubrió la tierra por 3 días, una oscuridad que se podía sentir. Cada plaga era una muestra clara del poder absoluto de Dios. Cada una era un juicio directo contra los dioses de Egipto. Cada una era una advertencia más seria para el faraón. La arrogancia del faraón empezó a romperse bajo la presión constante. A veces parecía ceder. Llamaba a Moisés y a Aarón. Prometía dejar ir al pueblo si la plaga se iba. Pero en cuanto llegaba el alivio, su corazón se endurecía otra vez. No cumplía su palabra. Sus magos, que al principio pudieron copiar algunas de las primeras señales, pronto se vieron sin poder. Tuvieron que admitir, esto es el dedo de Dios. Pero ni siquiera esta confesión convenció a su rey. La rebeldía del faraón crecía, mientras su nación se derrumbaba a su alrededor. La luz divina del juicio estaba mostrando el corazón podrido de su tiranía. La última plaga fue la más terrible, la más personal, la muerte de todo primer hijo varón en Egipto, desde el primer hijo del faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primer hijo del prisionero en el calabozo, y todos los primogénitos del ganado. Un gran grito de dolor se escuchó por toda la tierra de Egipto. No había casa donde no hubiera un muerto. Pero Israel fue protegido por la sangre del Cordero de Pascua pintada en los postes de sus puertas. Este golpe final y terrible quebró la voluntad del faraón. En medio de la noche, llamó a Moisés y a Aarón. «Arriba, salgan de mi pueblo, ustedes y los israelitas», gritó. «Vayan, adoren al Señor como han pedido». La liberación, conseguida a un precio terrible, por fin estaba cerca. Sección 5. La liberación en el Mar Rojo. Un camino entre aguas rugientes. Los israelitas salieron de Egipto a toda prisa. Un gentío enorme de hombres, mujeres y niños. Llevaban la masa sin levadura en sus hombros, porque no habían tenido tiempo de hornear el pan. Se llevaron con ellos rebaños y manadas, muchísimo ganado. También llevaron la plata y el oro, y la ropa que les dieron los egipcios, que ya querían que se fueran. El Señor guió su camino. Una columna de nube durante el día les mostraba el camino. Una columna de fuego durante la noche les daba luz. Así podían viajar de día y de noche. La presencia divina era una prueba constante y clara de que Dios los estaba llevando hacia la libertad. Pero el ánimo deshecho del faraón pronto se convirtió en arrepentimiento. Él y sus oficiales cambiaron de opinión. «¿Pero qué hemos hecho?», se lamentaban. «Dejamos ir a los israelitas y perdimos sus servicios». Así que el faraón reunió a su ejército. Sus mejores carros de guerra, 600 de ellos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales al mando de todos. Persiguió a los israelitas con mucha furia. Los alcanzó mientras acampaban junto al Mar Rojo, cerca de Pi-Hahirot. Los israelitas alzaron la vista, y allí estaban los egipcios, marchando detrás de ellos. Estaban aterrados, atrapados, el mar delante de ellos, el enemigo detrás. Clamaron al Señor, el miedo se convirtió en reclamos. Le reclamaron furiosos a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir al desierto? Pero Moisés se mantuvo firme, su fe era como una luz en medio de su desesperación. «No tengan miedo», les dijo con fuerza. «Manténganse firmes y verán cómo el Señor los va a salvar hoy. A esos egipcios que ven hoy, no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos».
Entonces Moisés, como Dios le mandó, extendió su mano sobre el mar. Durante toda esa noche, el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este. Las aguas se dividieron, el mar se convirtió en tierra seca. Se abrió un camino en medio de las aguas poderosas. Murallas de agua se levantaban a su derecha y a su izquierda. Los israelitas cruzaron el mar por tierra seca. Un milagro impresionante. Un camino hacia la libertad. Los egipcios los persiguieron, entrando con fuerza en medio del mar con todos sus caballos, carros y jinetes. Al amanecer, Dios miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube, y los llenó de confusión. Entonces, Dios le dijo otra vez a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan a caer sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés obedeció. El mar volvió a su estado normal. Las aguas cubrieron los carros y a los jinetes. Todo el ejército del faraón, ni uno solo sobrevivió. Israel vio el gran poder que el Señor mostró contra los egipcios. La gente temió al Señor y confió en Él y en Moisés, su siervo. Un canto de victoria y libertad surgió desde las orillas de la libertad. Escena 6. Maná, agua y batallas de fe. Sección 6. Pruebas en el desierto. Maná, agua y batallas de fe. La libertad era dulce, pero el desierto era duro. La euforia inicial de la liberación de Egipto pronto dio paso a las duras realidades de la supervivencia en el desierto. El paisaje vasto y árido ofrecía poco sustento. El agua escaseaba. La comida era una preocupación constante. Los israelitas, un pueblo recién liberado de generaciones de esclavitud, estaban mal preparados para tanta dificultad. Sus ánimos, que antes volaban con esperanza, empezaron a decaer. Surgieron murmullos, quejas contra Moisés, lamentos contra Dios mismo. «Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto», gritaban, recordando las ollas de carne y el pan que comían hasta saciarse. Su fe era probada cada día por la sed y el hambre, pero, en su angustia, Dios no los abandonó. Él proveyó para su pueblo de maneras milagrosas. Cuando tuvieron sed en Mará, Moisés clamó al Señor, quien le mostró un trozo de madera. Él lo arrojó al agua amarga, y el agua se volvió dulce. Cuando tuvieron hambre en el desierto de Sin, Dios hizo llover pan del cielo. Maná, una sustancia misteriosa y en hojuelas que aparecía con el rocío de la mañana. Lo recogían cada día, suficiente para sus necesidades. Al atardecer, subieron codornices y cubrieron el campamento. Dios los sostuvo, enseñándoles a depender de su provisión diaria. Él los estaba formando como un pueblo de fe. Los peligros del desierto no se limitaban al hambre y la sed. Enemigos externos también amenazaban a la nación naciente. Los amalecitas, feroces guerreros del desierto, atacaron a los israelitas en Refidim. Josué fue elegido para dirigir las fuerzas israelitas en la batalla. Moisés, mientras tanto, subió a una colina cercana con Aarón y Hur. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, los israelitas ganaban. Pero cuando bajaba las manos, los amalecitas ganaban. Los brazos de Moisés se cansaron, así que Aarón y Hur le sostuvieron las manos, uno a cada lado, hasta la puesta del sol. Y así, Josué venció al ejército amalecita a filo de espada. Esta victoria fue una lección poderosa sobre la importancia de la intercesión y la fortaleza espiritual. La carga de guiar a una multitud tan grande y a menudo conflictiva pesaba mucho sobre Moisés. Él juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche, resolviendo sus disputas. Su suegro, Jetro, al observar esto, le ofreció un sabio consejo. «Lo que estás haciendo no está bien», dijo Jetro. «Tú y esta gente que viene a ti solo van a agotarse». Le aconsejó a Moisés que delegara autoridad, que nombrara hombres capaces para servir como jefes sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Moisés escuchó este consejo. Organizó al pueblo, estableciendo un sistema de gobierno. El desierto fue un maestro severo, formando no solo al pueblo, sino también a su líder.
Sección 7. La cima del Sinaí. El pacto forjado entre truenos y ley. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí. Acamparon en el desierto frente a la montaña imponente. Allí, Dios haría un pacto con su pueblo elegido. La montaña misma se volvió un escenario para una muestra impresionante de la presencia de Dios. Estaba cubierta con una nube espesa. Había truenos y relámpagos, y un trompetazo muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. El monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor bajó sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno. Toda la montaña temblaba con fuerza. La grandeza increíble y aterradora de Dios se podía sentir. Solo Moisés fue llamado a subir la montaña sagrada. Subió a la oscuridad espesa donde estaba Dios. Él sería el que hablaría entre Dios y el pueblo. En esa cima sagrada, Moisés recibió la ley, las normas y reglas que guiarían la vida de la nación. Esto era más que solo unas reglas. Era la estructura para una nueva sociedad. Una sociedad basada en la justicia, en hacer lo correcto, y en el amor al único Dios verdadero. Era como la constitución de una nación santa. Se estaba formando una relación de pacto. Dios sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Una confianza sagrada, un compromiso muy profundo. Lo más importante de este pacto eran los 10 mandamientos. 10 palabras dichas por Dios mismo desde en medio del fuego. Estos principios eternos fueron escritos, después por el dedo de Dios, en 2 tablas de piedra. Ellos eran la base moral y espiritual para la vida de Israel, mandatos para amar y adorar solo a Dios, no adorar ídolos y no usar el nombre de Dios sin respeto, la importancia de guardar el día de descanso, respetar a los padres, y no matar, no ser infiel, no robar, no mentir sobre otros, y no desear lo que otros tienen. Estos mandamientos eran la guía para una vida santa, una luz que debía brillar no solo para Israel, sino para todas las naciones. Cuando Moisés bajó y le contó al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, ellos respondieron todos juntos: todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Hicieron una promesa muy seria. Ellos quisieron entrar en esta relación de pacto, se ofrecieron sacrificios. La sangre del pacto fue rociada sobre el pueblo. Se selló un lazo entre Dios e Israel. La luz divina de lo que Dios mostró había brillado con fuerza desde la cima del Sinaí, alumbrando el camino hacia una vida de fe y de hacer caso. Pero lo fácil que es para la gente romper sus promesas pronto se iba a ver, incluso a la sombra de esta montaña sagrada. El camino de la fe estaba lejos de terminar. Sección 8. La traición dorada. Una prueba de liderazgo y misericordia divina. Moisés se quedó en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches, hablando con Dios. Estaba envuelto en la presencia divina, recibiendo instrucciones detalladas para el tabernáculo y para los sacerdotes. Allá abajo, en el campamento, la gente se puso inquieta. Su líder se había ido por mucho tiempo. La impaciencia creció. El miedo empezó a nacer. ¿Dónde estaba este Moisés, el hombre que los había traído a este desierto solitario? ¿Será que Dios los había abandonado? Su fe, que apenas empezaba, se tambaleó. En su angustia, querían un Dios que pudieran tocar. Una representación visible del poder divino que los había sacado de Egipto. Se juntaron alrededor de Aarón, el hermano de Moisés, pidiendo que hiciera algo. «Anda, haznos dioses que vayan delante de nosotros», gritaban. «Porque a este Moisés, el que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó». Aarón, quizás por miedo a la multitud, quizás porque no tenía la misma fuerza de su hermano, cedió a lo que pedían. Les dijo que trajeran sus aretes de oro. Los derritió y con eso hizo un ídolo. Un becerro de oro derretido. Entonces gritaron: «¡Estos son tus dioses, oh Israel, los que te sacaron de Egipto!». Construyeron un altar delante del becerro y celebraron con banquetes y mucha fiesta. Un acto terrible de abandono de su fe.
Una traición justo al pie de la montaña sagrada. Mientras tanto, Dios le contó a Moisés que la gente lo había abandonado. «Baja», dijo Dios, «porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido». Moisés bajó de la montaña, con las 2 tablas de piedra del pacto en sus manos. Cuando se acercaba al campamento, vio el becerro de oro. Oyó el sonido de cantos y bailes. Una furia justa se encendió dentro de él. En un acto simbólico y fuerte, tiró las tablas de sus manos, rompiéndolas al pie de la montaña. El pacto, que se acababa de hacer, fue roto por su adoración a ídolos. El castigo llegó rápido. Moisés molió el becerro hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua, e hizo que los israelitas la bebieran. Los hijos de Leví se unieron a Moisés, y ese día mataron como a 3000 de los que adoraron al ídolo. A pesar del pecado tan grave de la gente, a Moisés le dolía el corazón por ellos. Volvió a donde el Señor y le rogó con mucha pasión por ellos. «¡Ay, qué pecado tan grande ha cometido esta gente!», gritó. «Pero ahora, por favor, perdónales su pecado, y si no, entonces bórrame del libro que has escrito». Su amor por su rebaño rebelde era muy grande. Su deseo de sacrificarse por ellos era como un espejo de un amor más profundo, un amor de Dios. Dios, en su misericordia, no los castigó con toda su furia. Prometió enviar un ángel delante de ellos, pero dijo que él mismo no iría con ellos, para no destruirlos en el camino por ser tan tercos. Moisés siguió rogando, y al final Dios aceptó que su presencia iría con ellos. El pacto se renovó. Se escribieron nuevas tablas de piedra. Fue una lección dura sobre lo débiles que son los humanos y sobre la paciencia y misericordia infinitas de Dios. La fe, una vez rota, tuvo que ser reconstruida con mucho cuidado, esperando que fuera más fuerte y resistente que antes. Sección 9. La mirada desde el Nebo. Una visión de promesa. Un legado de liberación. Durante 40 largos años, los israelitas anduvieron por el desierto. Toda una generación que había salido de Egipto, marcada por la desobediencia y la falta de fe, murió en las arenas del desierto. Una nueva generación, formada en las pruebas del desierto, ahora estaba lista. Estaban parados en la orilla oriental del río Jordán. Al otro lado del agua estaba Canaán, la tierra prometida. La tierra que Dios juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. El viaje, que empezó con una zarza ardiendo y un profeta que al principio no quería, estaba llegando a su difícil final. Moisés, ya un hombre viejo, con sus ojos brillantes y su fuerza intacta a pesar de sus 120 años, los había llevado hasta este punto. Pero un duro mandato de Dios esperaba a Moisés. Él mismo no cruzaría el Jordán, no pondría un pie en la tierra que tanto se había esforzado por alcanzar. Esto fue el resultado de haber desobedecido antes, en las aguas de Meribá Cades, cuando golpeó la roca 2 veces con rabia, en vez de hablarle como Dios le mandó. Fue un momento de frustración humana, pero las consecuencias fueron firmes. El líder que había llevado el peso de su pueblo, que los había guiado por pruebas que ni se imaginan, solo vería la promesa cumplida desde lejos. Fue un final con sabor a alegría y tristeza para una vida de servicio increíble y obediencia siempre firme, aunque a veces puesta a prueba. Dios le ordenó a Moisés subir al monte Nebo, a la cima del Pisga, al oriente de Jericó. Desde ese lugar tan alto, el Señor le mostró toda la tierra. Vio Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar del occidente, el Negev y toda la región desde el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Una imagen enorme y completa apareció delante de sus ojos ya viejos. Esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, se la daré a sus descendientes, declaró Dios. Te he dejado verla con tus ojos, pero no cruzarás a ella. Allí, en el monte Nebo, en la tierra de Moab, Moisés, el siervo del Señor, murió. Murió solo con Dios.
Dios mismo lo enterró en un valle frente a Bet Peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Gap 2S. Su trabajo estaba hecho. Lo que dejó fue tan grande que no se puede medir. Fue un profeta como no hubo otro igual en Israel, a quien el Señor conoció cara a cara. Había hecho señales y milagros que asustaron a Egipto. Había sacado a una nación de la esclavitud, la había guiado a través del mar y por el desierto. Les había entregado la ley de Dios, que era lo más importante para su fe y para cómo vivían como pueblo. Aunque no entró en Canaán, llevó a su pueblo hasta el borde mismo. La esperanza de ser libres, que empezó a arder como una llamita en la zarza, ahora era un fuego grande en el corazón de un pueblo listo para recibir lo que era suyo. La misión tan grande de Moisés, una muestra de fe y de ganas de ser libres, se escuchó para siempre.